En este video vamos a hablar sobre una característica bastante importante de la humanidad, el lenguaje, y cómo este está en constante cambio y evolución, creando maneras distintas de hablar, y en este proceso dejando morir a aquellos lenguajes que ya no son necesarios. A menudo nos cuentan historias de cómo los lenguajes aparecieron de repente en el mundo, por obra y gracia de Dios, en la Torre de Babel. Claro que esto suena un poco fantasioso. Sin embargo, gracias a este tipo de creencias es que solemos escuchar comentarios acerca de lo malo que es que el lenguaje cambie o evolucione, y se le considera como algo sagrado que debe ser estandarizado y respetado. A diferencia de estas creencias, la historia nos ha demostrado que en realidad los lenguajes como los conocemos hoy en día son el resultado de distintas mezclas de lenguas de otras culturas y regiones que por distintos motivos como migración o colonización han entrado en contacto entre ellas y han creado la manera en la que hablamos hoy en día. Es por eso que yo, Laura Cepeda, junto a mi compañera Angie García, vamos a recalcar nuestra postura sobre la evolución del idioma, tomando la muerte o desaparición de algunos lenguajes como un proceso natural, tomando como ejemplo el surgimiento de nuestra lengua materna, el español moderno. Es bien sabido que los idiomas que conocemos son los descendientes directos de antiguas lenguas llamadas indoeuropeas. De estas lenguas nacen los idiomas germánicos, el griego y las lenguas romances. Y es precisamente esta última donde empieza nuestra historia como hablantes del español. Pues en esta categoría se encuentra el latín, el padre de algunas de las lenguas más reconocidas y habladas hoy en día, como lo son el francés, el italiano, el portugués y por supuesto el español. Es necesario aclarar que con el surgimiento, autonomía y difusión de cada uno de estos dialectos derivados del latín, este fue desapareciendo gradualmente, y aunque hoy en día aún es hablado por una minoría de gente especialmente religiosa, puesto que sigue siendo la lengua oficial litúrgica de la Iglesia Católica Romana, ya se considera como una lengua muerta debido a que no tiene hablantes nativos. Este hecho de que el latín se considere una lengua muerta es totalmente normal, dado que es parte del proceso de adaptación de la lengua, y a pesar de que ya no es reconocido, el latín sentó las bases de nuestro idioma e incluso nuestra identidad y la manera en cómo somos percibidos por el resto del mundo. Algunas personas argumentan que los idiomas deben ser protegidos y preservados aunque ya no tengan ni un solo puñado de hablantes en todo el mundo, pues representan una cultura y no se deben dejar morir. Sin embargo, esta percepción de los idiomas suele estar romantizada, tomando a los lenguajes como criaturas vivas a punto de extinguirse. No se dan cuenta que el lenguaje nació a partir de la necesidad de comunicar ideas, y si en realidad ya no cumple su función, entonces es natural que desaparezca. Siguiendo con el ejemplo del español, podemos notar cómo el latín vulgar que trajeron los romanos durante la expansión en el siglo II a.C. se convirtió en lengua oficial, pues a pesar de no ser usado en obras literarias o estandarizado, era el lenguaje que usaba la mayoría, la gente del común. Cabe resaltar que el idioma ha cambiado tanto desde entonces que hoy en día ni siquiera seríamos capaces de reconocerlo. A continuación, un ejemplo. Otro argumento que usan los preservadores de la lengua es que los idiomas representan diversidad, pero diversidad idiomática es lo que nos sobra. Durante el último siglo se han extendido alrededor de 400 idiomas. Aproximadamente se pierde uno cada 3 meses, y aún así resulta muy sorprendente descubrir que el número de lenguas que se hablan son más de 7100 en el planeta. Esto debido a que frecuentemente se van creando nuevos lenguajes a medida que comunidades inventan sus propios dialectos, y esto se aleja tanto del estándar gramatical que se transforma en nuevas lenguas oficiales. Los ejemplos más notorios de la creación constante de nuevos idiomas por derivación de base española son el chabacano, el palenquero y el papiamento. Finalmente, las personas que defienden la conservación de la lengua contra viento y marea nos hablan de la percepción cultural que ésta trae. Sin embargo, a pesar de que algunas de las lenguas en peligro contienen una relación histórica interesante, como las lenguas nativas americanas que fueron arrasadas tras la conquista, esa importancia histórica puede preservarse sin la necesidad de obligar a la población a aprenderlas con tal de mantenerlas vivas. En conclusión, consideramos que es útil conocer la historia de las lenguas para comprender su naturaleza. Los idiomas actúan como seres vivos, tienen familias, se relacionan y se mezclan con otros idiomas. Son propensos a cambiar y evolucionar, y por supuesto, mueren al dejar de ser útiles para la comunicación.
¿Quién sabe cómo será nuestra lengua materna en 1000 años?